A veces, cuando llega la noche, el silencio nos trae un ambiente de reflexión, de calma. Pero otras veces, al final del día, el anhelo de compañía se hace tan fuerte que el deseo de conversar con alguien podría abrir un espacio para hacer llamadas. A veces no queremos estar solos. A veces, al final del día, quisiéramos conversar con alguien de cualquier cosa. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Lo más valioso que le puede pasar a un ser humano es cultivar la capacidad para mirar atrás en su vida y darse cuenta de que todo lo que le ha ocurrido está interconectado. Algo que viviste en la infancia, algo que decidiste incluso inconscientemente, va a conectar más adelante en tu adolescencia con algo que te ocurre. Y esas situaciones en la adolescencia pueden llegar a marcar tu vida más adelante. Claro, existen siempre, sobre todo cuando eres niño o adolescente, circunstancias creadas por otros. Pero las decisiones siempre son decisiones que toma uno. Decisiones que uno toma basado en creencias limitantes que uno va desarrollando. Y eso es lo que crea tu destino. No existe la fatalidad ni la suerte. Existes tú y el mundo que fabricaste en tu cabeza y que vas a manifestar afuera como tu destino. Al final del día, mi vida ha sido como esas colchas hechas de retazos de telas de colores, múltiples vivencias, algunas dolorosas, otras no, como la vida de todos los seres humanos. Pero desde pequeña estuve expuesta a negligencia, violencia psicológica, abuso. Eso me llevó a estructurar mi personalidad de cierta manera, porque claro, uno construye la base de su personalidad cuando está pequeño. Y bueno, esa personalidad comenzó a afectarme a partir de la adolescencia y sobre todo en esa etapa como adulta joven en la que intentaba construir un futuro. Es decir, yo, con mis decisiones, con mi impulsividad, con la inestabilidad en mi estado de ánimo, fui construyendo ese futuro. Pero mi vida era un caos emocional. ¿Recuerdan esa atracción que siempre hay en las ferias que se llama la montaña rusa? Bueno, así se llama aquí en Costa Rica. En un momento estás abajo, en el otro estás arriba, para después estar abajo y después volver a estar arriba. Es como estar al borde del abismo, es coquetear con el abismo, coquetear con la caída. Pero la vida, de alguna manera, detuvo esa carrera sin sentido. La vida entonces me puso frente a frente conmigo misma y la necesidad de cambiar mi historia. ¿Que cómo lo hizo la vida? De la manera más dolorosa. La vida nos corrige siempre con dolor. Y yo a los 30 años viví una agresión social que afectó todas las áreas de mi vida. Claro, ahora comprendo que esa era la única consecuencia posible porque nadie puede vivir la vida yendo tan a la deriva, siendo tan vulnerable como era yo, tan desconectada de mí misma. En esa ocasión se hizo público un diagnóstico que nadie entendía, que llevó a los ignorantes a decir que yo estaba loca, que me iba a suicidar en cualquier momento. Pero lo único que a mí me pasaba era que estaba viviendo una crisis en mi matrimonio, estaba deprimida. Y es que por esas características de mi personalidad, yo no sabía regular mis emociones. Pero lo que menos tuve fue discreción
y prudencia. Yo no aprendí a meter las cosas en diferentes cajones. El cajón de la casa, el cajón del trabajo, el cajón de los compañeros de trabajo, el cajón de los amigos en los que podías confiar. Porque solo a los amigos debía haberles contado lo que sentía, lo que me pasaba. Pero yo llegaba a mi trabajo y contaba lo que me pasaba y lloraba a todo el mundo. Había un psiquiatra en mi lugar de trabajo y como yo estaba muy deprimida fui donde él. ¿Para qué lo hice? Él fue el que hizo público ese diagnóstico que ni siquiera estaba correcto. Entonces se aprovecharon para hacer algunos cambios. Me quitaron mi trabajo para dárselo a la novia de mi jefe, mi esposo se fue con otra y como el psiquiatra lo llamó para contarle mi diagnóstico, le decía a todo el mundo que me dejaba porque yo estaba loca y me iba a suicidar en cualquier momento. Mi familia, a raíz de ese diagnóstico, no sé, se volvió como más cruel. Dejé de ser igual a todos en la familia. Terminé siendo solamente una etiqueta para mi familia, en el trabajo, en todas partes. Porque el chisme se regó como la pólvora y yo quedé sola con mis hijos pequeños y sin ningún apoyo. Ahí es donde digo que la vida me puso frente a frente conmigo misma, porque si yo no hacía algo por mí, difícilmente alguien iba a hacerlo. Eso es tocar fondo. Y la única alternativa que tienes en esos momentos es cambiar tu historia o hundirte por completo. Así fue como empecé un largo viaje hasta el centro de mí misma. La introspección es una cualidad y yo aprendí a cultivarla. Mirar para adentro, observarme. Eso me proporcionó mucho autoconocimiento. Tiempo después yo le decía a una psicoanalista, todos decían que yo estaba loca. Entonces decidí observarme para ver si era cierto. Observar mis pensamientos, mis emociones, la forma de relacionarme con los demás. Y mi psicoanalista me contestó, eso fue lo mejor que hizo, observarse, estar presente. También comencé a meditar. Entonces logré tender un puente entre mi inconsciente y mi consciente. La sombra junguiana comenzó a salir. Primero a borbotones. Miles de contenidos reprimidos empezaron a brotar. En sueños, en recuerdos, en mis sesiones de meditación, en mis sesiones de terapia. La sombra nunca termina de salir. Los contenidos del inconsciente siempre se asoman a la conciencia. Y lo mejor que uno puede hacer por ellos, es decir, por uno mismo, es dejarlos salir, observarlos, analizarlos, integrarlos después a tu vida. Después te das cuenta que nada era tan malo como creías, que todos tenemos cosas oscuras y luminosas y que todo forma parte de ti, tanto lo luminoso como lo oscuro. Yo sané, comprendí que no había estado loca, que nunca lo estuve, que hice cosas locas, como todas las personas, pero no estaba loca. Ha pasado tanto tiempo y nunca me suicidé. Y el hecho de que pensaran que me iba a suicidar fue lo que hizo que para mí se volviera muy difícil encontrar trabajo. Pero bueno, como yo tengo esa vena emprendedora, me dije, me inventaré mis propios trabajos. Y es lo que hago desde hace muchos años. Se preguntarán, ¿por qué cuento esto? Mi respuesta es, porque lo que viví me ayuda a entender lo que pueden estar viviendo otras personas.
Yo estudié psicología, como decía mi psicoanalista, para entenderme. Y eso está bien. Y conociéndome, y gracias a esa carrera de psicología que estudié, logré entenderme tanto. Hay un autor de un libro que se llama Vivir, Amar y Aprender, se llama Leo Buscaglia. Él decía que las cosas que uno siempre hacía para uno terminaban siempre siendo para los demás. La materia que él impartía en la Facultad de Educación de una universidad en Estados Unidos era sobre el amor. Hablaba sobre el amor. Yo creo que necesitamos amor, que necesitamos escucharnos unos a otros. Y creo que dentro de un tiempo, de un corto tiempo, el hecho de escuchar va a marcar una gran diferencia entre las personas. Y hablar de cosas positivas, de la posibilidad de hacer cambios en la vida, pero escucharnos mucho. Hace unos días iba en el autobús, me dediqué a observar a los pasajeros que tenía cerca. Todos iban concentrados en su teléfono, viendo TikTok. Veían un video un segundo, pasaban al otro, pasaban al otro, pasaban al otro. No se concentraban en nada, estaban completamente desconectados de la vida, pero sobre todo completamente desconectados de ellos mismos. Y no es bueno estar desconectado de la vida, pero es peor perder la conexión con uno mismo. Está bien ser manso, como paloma, pero también hay que ser prudente, como serpiente. Y sobre todo hay que estar presente en el aquí y en el ahora, cuidando la vida y cuidándonos a nosotros mismos. Si estamos desconectados de nosotros mismos, somos vulnerables a la manipulación que existe. Hoy, aquí y ahora. Si lo necesitas, estoy aquí para escucharte. ¿Saben por qué ese autor que les mencioné, Leo Buscaglia, empezó a dar una materia sobre el amor? Empezó a hablar sobre el amor. Porque una vez, cuando llegó a dar clase de otra materia que daba, había un alumno que no estaba participando, que estaba como distraído, que se veía triste. Él no le preguntó nada. El dolor fue darse cuenta después que un tiempito después de que terminó la clase, ese muchacho se suicidó. Y él decía, Leo Buscaglia, si yo hubiera hablado con él, si lo hubiera escuchado, tal vez eso no pasa. Al final del día y siempre, tu mejor compañía eres tú.